En esta ocasión, hoy, la doctora Margarita Murgieri, que preside la sociedad, se va a referir y va a hacer un recordatorio por la desaparición física de la doctora Elisa Gozdenovich. Buenas noches. Bueno, tenemos esta desgraciada noticia para compartir, pero bueno, queremos recordarla porque fue una médica geriatra y gerontóloga muy prestigiosa y muy luchadora en lo suyo. Cuando asumí el mes pasado, dije que, bueno, que tenía el honor de ser la primera mujer en los últimos 34 años y la segunda en toda la historia de la sociedad, habiendo habido muchas geriatras muy importantes y de mucho valor, y entre ellas Elisa Gozdenovich fue una de las que estaba en mi recuerdo. Fue jefa del servicio de geriatría del Hospital Durán, el que luchó por conservar y que todavía sigue en pie, miembro de la Sociedad de Gerontología y Geriatría y además miembro de la comisión directiva, fue secretaria de actas, docente de la misma y fue una adelantada en varios temas, como por ejemplo tocar el tema de la sexualidad, que ahora es bastante común hablar de sexualidad en geriatría, pero ella fue una de las primeras, de diabetes y deterioro cognitivo y de cambios hormonales en el adulto mayor, como temas importantes que lo son en la actualidad, pero que en su momento era la primera persona que los tocaba. Y de todos modos, además de todo lo científico que podemos decir, fue una gran persona y fue nuestra maestra. Así que bueno, queremos recordarla en el día de hoy antes de pasar a la mesa. Así que bueno. Bueno, el doctor Matías Manzotti es el coordinador de las reuniones académicas de los primeros miércoles de cada mes y se va a encargar de la presentación de la mesa del día de la fecha. Bueno, como les mencionaba Julio, vamos a presentar a los exponentes de hoy. En el día de hoy tenemos una actividad muy interesante que pone foco sobre la actividad o la inactividad física del adulto mayor y su correlación con lo que es la fragilidad, la sarcopenia y todos los desenlaces importantes que tenemos que pensar en el adulto mayor. Tenemos la suerte de contar con Mariano Sassano, con Domingo Liotta y Juan Pablo Solé, que bueno, le voy a pedir a Mariano que suba y presente la red que forman parte ellos. Muchas gracias, Mariano. ¿Por acá? Bueno, buenas noches. A ver cómo se me escucha. Vamos a ir probando sonido. En principio agradezco la invitación a la doctora Murgieri y al doctor Nemerovsky, a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, porque verdaderamente es un espacio, desde la formación que tengo de grado y las postitulaciones inclusive, que venimos del área del movimiento físico. Y verdaderamente para nosotros, para el equipo de RS Rafán, es un honor, es un gusto. A partir de, como surge quizás en varias instituciones, a partir de algunas falencias que empezamos a ver nosotros en el área nuestra, es donde decidimos crear una red. Empezamos a trabajar en formato de red desde el año 2010, inclusive hace bastante tiempo, en donde el grupo interdisciplinario, multidisciplinario, en donde obviamente ustedes saben, puede haber un médico, un nutricionista, un psicólogo, un gerontólogo, también tenía que estar el profe de educación física. Entonces, desde la educación física empezamos a promover esta red. Estamos en camino de poder ser una ONG ya legal, inclusive hasta una fundación. Estamos en ese proceso verdaderamente, ustedes lo conocen, no es para nada fácil, inclusive armando equipos a nivel provincial. Esta red, como ustedes pueden llegar a ver el logo, es una red en donde hace sede en Buenos Aires, pero también estamos haciendo aliados estratégicos en cada provincia, porque entendemos que simplemente estar en una sola región no sirve desde la filosofía que nosotros tenemos. Ahora, no me quiero detener tanto quizás en la explicación de esta red, sino sí ir ya de lleno a la temática que nos compromete. Verdaderamente es un tema interesante.
es un tema interesante por varias aristas y quizás yo le diría cuál es la más importante de todas a mi análisis. Sigue habiendo un porcentaje altísimo de sedentarismo en Argentina. Nos abundan los programas y los proyectos de actividad física para la salud. Abundan a nivel nacional, provincial, municipal, regional. Donde ustedes quieran investigar, va a haber un programa de actividad física. Bien, pero evidentemente no es la solución para que el porcentaje, a través de las encuestas, que lo vamos a ir viendo, estoy hablando desordenado para hacer una introducción, de la famosa encuesta nacional de factores de riesgo, tanto el sedentarismo, la inactividad física, que son dos conceptos distintos, como la obesidad, diabetes 2, etcétera, etcétera, que están todas relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles, siguen en aumento. Entonces tenemos que hacer una alarma y ver dónde están las problemáticas reales de por qué, si a nivel nacional tenemos plazas activas por doquier, a cualquier plaza que ustedes vayan, están vacías. No era simplemente la solución la instalación de esas plazas, sino seguramente la problemática tiene que ver con otros indicadores, al cual todavía no se están viendo, que hacen que el porcentaje de inactividad física año tras año siga en aumento. Entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿es posible prevenirlo? ¿Es posible prevenir o no la inactividad física? Les pregunto a ustedes, así hacemos un feedback. El doctor Julio Nemeroski me dijo que hay que hacer un feedback y es cierto, porque el auditorio se presta para eso. Yo les pregunto, ¿es posible prevenir la inactividad física? Y como bien dijo Matías, a partir de ahí la disfuncionalidad y a partir de ahí la fragilidad, entre otras variables más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? Bien. ¿Están todos de acuerdo? Lo que yo les estoy contando es como decir, por ejemplo, en un auditorio preguntar si es bueno fumar para la salud o no. Yo creo que la respuesta de la totalidad de la muestra va a decir que sí, lo va a afirmar. Y por supuesto que la totalidad va a afirmar que sí es posible prevenirlo, pero sin embargo sigue en aumento este porcentaje de inactividad física. Estas preguntas que bien adrede está hecho, en donde hay adultos mayores pensando y reflexionando, quiere hablar de este posible laberinto que podemos llegar a transcurrir en esas etapas de la vida, en donde decimos, y entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que tomar? Si es posible prevenirlo, si las ciencias médicas lo afirman, la ciencia de la educación física, la fisiología del ejercicio, ya manifiesta con documentos que pueden llenar hasta bibliotecas, en donde la fundamentación de por qué hace bien hacer actividad física de manera sistemática, controlada, planificada, que hay profesores de educación física preparados, no muchos, pero hay preparados en estas ciencias de la actividad física. Sin embargo, seguimos en este laberinto sin encontrar el camino por el cual tanto los hospitales, los sanatorios, los programas de actividad física seguimos viendo falencias desde el punto de vista de la motricidad. Entonces podríamos preguntarle a Lisa Forti, 83 años tiene, gracias a Dios todavía siguen con nosotros. ¿La conocen a Lisa Forti? ¿No la conocen? A partir de hoy la conocen. Elisa Forti es una corredora y generalmente cuando yo expongo la historia de Elisa Forti, está presentando la Feria del Libro, su libro. Cuando yo presento la historia dicen, bueno, Mariano seguramente es deportista, porque lo más común es entender que las personas que llegan después de los 80 años a hacer una ultramaratón como está planificado en agosto, me van a decir, pero viene de chiquita. No, la historia de Elisa Forti no habla de que fue deportista en la edad juvenil y lo sostuvo en la edad adolescente y lo sostuvo en la edad joven y adulta, y por lo cual llegó como una ecuación matemáticas a la tercera edad, por decirlo de esta manera, a la adultez mayor, compitiendo sin ninguna problemática de salud, junto con otros jóvenes también, como vamos a ver más adelante. No, Elisa Forti empezó de grande, después les voy a contar la historia, no es quizás el momento, simplemente quiero decirles que por ahí tendríamos que preguntarle a ella. Acá estábamos en un congreso el año pasado que se hizo en la UAI, en donde yo le hice una entrevista justamente para hacer entender al auditorio cómo fue su estilo de vida y cómo llegó a enroscarse con la ciencia del deporte. Una historia muy linda de ella.
Y si no, le podemos preguntar a Artin El-Mayam. ¿Lo conocen a Artin? No, en los noticieros salen otro tipo de noticias. Artin El-Mayam fue tenista. Y digo fue porque, como pueden ver, en los años, hasta 100 años, el año pasado, en septiembre del año pasado, falleció de una neumonía. 100 años, cumplidos en abril. El 5 de abril de 1917. Una historia fabulosa. Viene del deporte, Mariano, por eso fue el tenista más longevo del mundo. No viene del deporte. Tiene una historia, obviamente, de las guerras y demás contadas. No pude hacerle una entrevista. Fue algo que me quedó en parte de mi vida como una deuda. Pero sí investigué y estudié mucho la vida de él porque me fue apasionante. Hay mucha literatura en las redes sociales con respecto a Artin y fue una historia de vida muy, muy interesante. Pero lo que sí es cierto es que esta persona que está acá, presente en la fotografía, pudo realizar sus actividades físicas hasta su último momento de vida, hasta que fue hospitalizado. Pero hasta semanas anteriores estaba jugando al tenis. ¿Dónde lo encontramos? En River Plate. Ahí estaba Artin El-Mayam. No estaba ni en La Quiaca, referenciándonos con Buenos Aires, ni en La Quiaca ni en Tierra del Fuego. Estaba en River Plate. Él entrenaba todos los días en River Plate. Jugaba, competía, hacía 2 versus 2, 1 versus 1. Bien, una historia muy linda también de Artin que los invito a que lo conozcan a través de las redes sociales. Y si no, también le podemos preguntar esto de la inactividad física a Ernestina Shefar. Ernestina sigue viva, 80 años, es la fisicoculturista más longeva del mundo. Está en el libro Guinness también anotada. Una historia fabulosa. Y como las 2 historias anteriores, Ernestina no viene de la ciencia del deporte, no viene de la actividad física. Ella empezó a hacer culturismo, y en realidad no culturismo, sino levantamientos de pesas, no para competir, gracias a la hermana. Bien. Y a partir de esa historia es donde se empezó a involucrar. La hermana fallece, eso la estimula, primero se deprime, después la estimula a través de un sueño, así cuenta la historia de ella, a empezar a entrenar y a partir de ahí empezó a competir. Estas 3 historias que le cuento, en general, yo siempre correlaciono las actividades teóricas, científicas, con la vida propia, porque de hecho, cuando hablamos de adultos mayores, estamos hablando de un sujeto o de una sujeto que tiene una historia en todo su repertorio. Y no podemos obviar esa mochila, como le digo yo, de historias buenas y malas que tiene el hecho de vivir. Bien, de hecho la salud, el concepto de salud tiene que ver mucho con eso también. Entonces, todos esos impedimentos hacen que nosotros de la actividad física, cuando planifiquemos la clase de actividad física, la prescripción de actividad física, pesa mucho a la hora de cuantificar las cargas, a la hora de cuantificar la planificación, las repeticiones, las series y los estímulos semanales. No podemos obviar la historia del adulto mayor. Si vamos a lo individual, si vamos a lo colectivo, por supuesto que entran en juego otras acciones mucho más sociales, lúdicas, recreativas, que tienen que ver con la clase de actividad física. Por eso cuando me proponen dar una charla que está relacionado con la clase y la prescripción de actividad física, yo dije, bueno, qué interesante que es, porque no es fácil, como ninguna ciencia es fácil, aplicarla a la realidad. En la literatura, por supuesto que es sencillo, pero después aplicarlo y llevarlo en la puesta en marcha es muy compleja. Y la adherencia del adulto mayor a la práctica de actividad física es mucho más compleja aún. Y si hablamos de género, el hombre es mucho más complicado hacer actividad física sistemática en los programas de actividad física que las mujeres. Bien, vamos a seguir avanzando porque vamos recién tenemos que ver el tiempo, por el tercer slide. A ver, entonces, ¿cuál es la principal etapa para estimular el acervo motor? El acervo motor, ¿qué es el acervo motor? Ahora vamos a ver cuál es la principal etapa. El acervo motor son todos los estímulos que los profes de educación física dan en la etapa infantil. Bien, que diferentes autores van marcando que la etapa de mielinización es a los 3 años la primera etapa y después se va dando entre los 8 y los 12 años. Bien, es cuando la mielina, la vaina de mielina es cubierta justamente en el axón, en todo lo que tiene que ver con la conducción neuromuscular. Cuando más experiencias motrices ese alumno tenga, mayor posibilidades va a tener de enfrentar
cualquier adversidad desde el punto de vista deportivo. Bien, digo deportivo porque es lo que más abunda, entre comillas, en esa etapa escolar. Todas las experiencias motoras y motrices que podemos dar en esas etapas son cruciales para las etapas siguientes. Entonces, yo cuando hablo de adulto mayor, nunca puedo dejar de hablar de las etapas anteriores, porque de hecho lo que va a marcar la dependencia en el adulto mayor tiene mucho que ver con las etapas anteriores de vida. Bien, entonces podemos sí hacer un auditorio para hablar hoy qué hacer con los adultos mayores. Pero yo les digo otra problemática mayor. Miremos, porque como digo siempre, ¿no? Los adultos mayores que hablamos hoy y que debatimos hoy en cuanto a su problemática de salud son los adultos mayores que vivieron, inclusive hasta en la época de Perón, han vivido con una nutrición y han vivido con una calidad de vida totalmente diferente a los chicos de hoy. Por lo tanto, ni quiero pensar cómo van a ser, desde este punto de vista, los adultos mayores niños de hoy, de acá a 50 años. Qué trabajo que vamos a tener, mucho trabajo. Entonces, no es simplemente analizarlo desde esta perspectiva, de esta etapa de la vejez, sino también ir desde estas etapas tempranas para ver justamente que ese ciclo de vida que lo estudian los chicos en cuarto año de la primaria, cómo se va desarrollando ese ciclo de vida del sujeto para así llegar a un envejecimiento activo. Bien, que hoy está de moda y está bueno que esté de moda. Entonces, necesitamos que el acervo motor se estimule en estas etapas de la vida, porque es biología pura. No podemos ir en contra del envejecimiento, no podemos ir en contra de la biología. A partir de los 20 años, por estadística y por estudios, a partir de los 20 años carecen y carecemos de actividades físicas, por todo lo que tiene que ver el hecho de vivir, por estudiar 5 horas en la universidad, por ejemplo. 5 horas sentado en la universidad y después todas las horas que llevan, obviamente, los estudios periféricos de la universidad para poder rendir. 8 horas de trabajo para poder vivir también. Más el matrimonio, más los hijos, etcétera, etcétera, nos quedamos sin horas para hacer algo que aparentemente en la sociedad es de lujo, actividad física, y no es un lujo en realidad. Esto de lo que les había hablado, la tercera encuesta nacional de factores de riesgo, es muy, muy concreta y de hecho se está actualizando y tiene que estar surgiendo los datos de la última encuesta, de la cuarta encuesta, pero los datos verdaderamente son desalentadores, no son buenos. Entonces, ¿por qué tantos programas de actividad física si sigue igual? Estadísticamente seguimos dando en rojo en cuanto a los números. Cerca del 55% de la población argentina es sedentaria. Más del 60% de la población tiene exceso de peso. Que ustedes saben que el exceso de peso, si no se modifican los hábitos, es una puerta para ya la obesidad, grado 1. Y si no se modifica el estilo de vida, que es muy difícil hacerlo de manera individual, por eso hay grupos interdisciplinarios que abordan esta temática, vamos al tipo 2, grado 3, con todo lo que lleva tener obesidad. Entonces, ¿qué es el sedentarismo? A ver, ¿qué es la inactividad física? El sedentarismo es toda aquella persona que permanece en posición sentada igual o mayor a 6 horas. Organización Mundial de la Salud. Bien. ¿Hay esquemas laborales que abonan a esta problemática? Sí, por supuesto. 12 horas oficinistas trabajando. ¿Y cómo subsanan ese problema? Haciendo las pausas activas. El Ministerio de Salud, lo pueden ingresar a msal.gov.ar, tiene el famoso programa de pausas activas. ¿Se puede implementar? No, es difícil. ¿Por qué? Porque la cultura no está preparada. No está preparada la cultura argentina para entender que la pausa activa, que la empresa te da 60 minutos para hacer pausa activa posterior a tu hora de trabajo y encima te lo están pagando, te hace bien para tu salud. No, las personas migran, se van, los trabajadores salen, no lo toman como un acto de tratar de prevenir las enfermedades laborales, como por ejemplo romper con este esquema de sedentarismo. O esos esquemas que hay, que entran a las oficinas los profes y hacen 15 minutos de actividad física, se retiran, van a otra oficina y ya
rompen con el esquema del sedentarismo. Inactividad física. ¿Cuándo una persona es inactiva físicamente? Víctor Maxudo, el famoso test de los 30 segundos. ¿Cuándo una persona es inactiva físicamente? Cuando no logra, si alguien quiere participar, levanta la mano y me dice. Voy a entender como que no lo saben. Cuando no llega semanalmente a cumplir las 2 horas 30 a 3 horas de actividad física de moderada intensidad. Bien, semanalmente las personas deberían acumular 3 horas, de 2 horas y media a 3 horas de actividad física cuya intensidad tiene que ser moderada. Eso es clave. Y son variables del entrenamiento. No estoy hablando de otra cosa más que hablar de tiempo e intensidad. 2 variables que combinadas generan adaptaciones. Fisiología del ejercicio. Lo habrán visto los médicos, lo habrán visto los nutricionistas, los kinesiólogos, porque son contenidos transversales a esas carreras, que son afines justamente al desarrollo y adaptaciones del ser humano. Por lo cual, si vos tenés un sujeto y te dice, yo estoy haciendo papi fútbol 2 horas y media los domingos, después del asado con mis compañeros, eso no entraría en la ciencia de la actividad física, por ejemplo. ¿Por qué, Mariano? Porque el síndrome general de adaptación, la ley de Seyle, te marca que vos tenés que generar una supercompensación y generar el estímulo correcto en el tiempo correcto de pausa para volver a generar compensación y así tener lo que se llama el sobreentrenamiento. Bien, que es tener mayor rendimiento, no es el otro sobreentrenamiento que está sobreentrenado, que es cuando haces más de lo que tenés que hacer. Bien, sino que tenés esa famosa supercompensación y la línea es incremental. Si hoy, voy a ser un poco vulgar, si hoy lograste caminar de manera ligera 3 kilómetros, en términos de 3 meses deberías hacer más, el doble, 6 kilómetros. Eso lo lograste porque los estímulos fueron correctos. No es fácil prescribir. No subestimo, por supuesto, a nadie, pero no es fácil prescribir. La actividad física, para prescribirla hay que evaluarla, individualizarla, evaluarla y después, ahí en adelante, hacer coexistir la planificación del entrenamiento con la vida del sujeto. Que en líneas generales hay mucho fracaso y mucha deserción a partir de la no posibilidad por parte del profesor en no poder involucrar esta planificación en su vida. Si vos como profe haces una planificación prácticamente imposible de llevar a una persona, le exigís que esté 5 estímulos semanales, 60 minutos, verdaderamente no va a llegar a dar pie en este sistema. Bien, avísame Mati, ¿eh? ¿Ya estamos en tiempo? Bien, voy rapidísimo entonces. Inactividad física, 5.3 millones de muertes en el año que hay. 2008 este dato, es muy viejo ya, pero fíjense, sigue en el segundo puesto todavía. Modelo Prochaska, y quiero enfocarme en esto, porque, insisto, prescribir hay que hacer, no, con una jornada no sirve, hay que hacer un curso para que los médicos, para que los nutricionistas, para que los kinesiólogos, si es así que lo quieren, logren generar una prescripción de la actividad física para su paciente. Por eso, este entendimiento de trabajar en equipo, ¿no? Por supuesto. Pero esto sí me interesa, porque esto en general no se acostumbra a analizar. El modelo Prochaska, que hace muchísimos años que lo viene desarrollando, 23 años, nada más y nada menos, el modelo Prochaska habla de que para que el sujeto genere un cambio de conducta, tenés que interpretar primero por qué etapa está pasando. Y habla de la etapa precontemplativa, contemplativa de acción y mantenimiento. Por supuesto, con sus recaídas. Quiere decir que si un profesor no entiende que antes de que ese alumno esté ahí presente, tuvo que ir sorteando algunas problemáticas, y esta problemática tiene que ver con el sector económico, tiene que ver con su vida personal. ¿Cuándo hago natación, doctor? Y tiene que hacer 3 veces por semana, tiene que hacer 4 veces por semana, 45 minutos con profesor. No puedo. Trabajo, estudio, tengo familia. No puedo. Entonces, si nosotros, lo mismo que el profesor, no tenés que venir 5 días por semana, si no, no tenés efecto. Si nosotros generamos un esquema motriz que es imposible para llevar adelante por el sujeto, vamos directo al fracaso.
es ahí donde tenemos que armar un diseño especial para esa persona. Y es posible. Hay que generar el cambio de conducta. Ahí ya se va preparando el profesor Juan Pablo, que ya se terminó mi tiempo. El hábito, primero conducta, después el hábito y por último la adherencia. Que si me permiten, estamos en tiempo, Matías, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, tenía obviamente mucho más a veces el poder de síntesis es complejo en estos temas que son muy abarcativos, pero verdaderamente lo que les mostré recién es el eslabón que entiendo yo y entendemos en equipo, es el eslabón que está faltando. Cómo generar conducta, cómo generar hábito a partir de la conducta, ¿bien? Y cómo generar adherencia a partir del hábito. Si nosotros logramos que cualquier sujeto esté en un programa de actividad física por más de 6 meses, vamos a lograr que esa persona genere adherencia. Y nada más y nada menos, el término de adherencia significa que yo me levanto a la mañana, cambios de conducta, es crucial para empezar a ver las plazas llenas, que están vacías. No tengo que agarrarlo de las orejas a las personas y llevarlas a que hagan actividad física. Eso va al fracaso. Yo tengo que entender que esa persona interpreta esto como hábito, como estilo de vida, para mejorar su calidad de vida. Por lo cual, el entendimiento es, si logramos que supere esos 6 meses, estamos entendiendo que ese sujeto ya generó todas las modificaciones biológicas necesarias, psicológicas necesarias y emocionales necesarias, como para ya levantarse a la mañana, agarrar el bolso junto a la mochila de trabajo y después ir a hacer 60 minutos de actividad física. Por lo que me compete a mí, ya terminaríamos en este mini fragmento y Matías, no sé cómo seguimos, si... Bien, perfecto. Y después tenemos una mini sorpresa de movimiento corporal, doctor, si usted gusta. Bueno, tengo el honor entonces de presentar a Juan Pablo Solé. Vamos con un aplauso caluroso, que es tarde. Fue un día bastante complejo. Le vamos a pedir a Juan Pablo, profesor nacional de Educación Física también, una vasta experiencia en lo que tiene que ver actividad física para adultos mayores. Hemos estado en Pergamino el año pasado haciendo la primera jornada provincial sobre envejecimiento activo y recreación y lúdico. Así que Juan Pablo, tus palabras para el auditorio. Buenas noches. Voy a retomar, les voy a decir la verdad, tenía armado otra cosa, pero viendo lo que dijo Mariano, y voy a retomar la charla directamente desde el punto de él. Así que acá no van a ver nada que los distraiga. Él dijo el tema de actividad física, ejercicio físico y deporte. La mayoría de la gente lo toma como que es lo mismo, como que son sinónimos, y son cosas completamente distintas. Y si bien para llegar a un adulto saludable hay que empezar desde chicos, es lo que estábamos hablando recién. ¿Por qué si a nuestros hijos enseñamos a cuidar sus elementos, su hogar, a aprender a higienizarse, no les enseñamos a cuidar su cuerpo? O les enseñamos a cepillarse los dientes, así les doy algo a decir, no logramos que inculcarles el tema de hacer actividad física. Cuando a mí me preguntan, yo trabajé mucho tiempo en jardín de infantes, ¿por qué a un chiquito de 3 años les enseñamos a elongar? Anatómicamente no le hace falta, son hiperlaxos. ¿Qué hago? Creo el hábito para que ese chico, cuando entra en la adolescencia, que empieza el desarrollo, donde los hombres nos acortamos mucho más que las mujeres, tengamos el hábito de elongar. Antes de ir a jugar un partido de fútbol, tenis, el que fuera, y cuando terminamos. Uno habla con médicos, yo trabajo en 2 lugares. Uno es Hirsch, un hogar de adultos mayores, en San Miguel, y trabajo en CEMIC, en el servicio de rehabilitación. Habla con médicos y los ingresos en las guardias los fines de semana, al margen de lo que son accidentes, son lesiones, ligamentos, meniscos, esguince de tobillo, codo, hombro y muñeca. ¿Accidentes? Sí, pero no automovilísticos, no. De deporte, deportistas de fin de semana, que van a jugar el partido de fútbol, el partido de tenis, sin tener una adaptación. Si uno viene jugando durante la semana, puede jugarse 3 horas de tenis o 2 partidos. Pero si no venimos haciendo actividad física, tenemos las lesiones. Eso por un lado. Después, actividad física. Entonces, si hacemos actividad física. ¿Cuántos de los que están en el auditorio practican ejercicio físico? 1, 2, 3.
¿Cuántas veces por semana? Bien, más de 2 veces. Eso es un montón. Perfecto. Ahora, ¿cuántos tenemos? ¿10 personas? ¿15? Tenemos menos del 5% que hace actividad física, ejercicio físico. De esa forma, si queremos prescribir algo, ustedes como médicos no les voy a hablar de fisiología, anatomía, nada. Cuando indican un medicamento o un tratamiento es porque tienen un conocimiento de ese medicamento y de esa droga o cómo va a evolucionar el tratamiento. Para indicar ejercicio físico hay que tener un poco de conocimiento. Y no digo el conocimiento de deporte. Trabajé 18 años con adultos mayores en un gimnasio. Y venían con la indicación del médico, me mandó a hacer actividad física o ejercicio físico. Y que camine. Uno como profe que camine. ¿Cuánto? ¿1 cuadra? 5, todos los días. Tiene un historial. Entonces, es un trabajo interdisciplinario entre los médicos, los kinesiólogos, fonoaudiólogos, los profesores. Trabajo con musicoterapeutas. La idea es trabajar en conjunto, interdisciplina. De esa forma vamos a lograr que todos tengamos el conocimiento de lo que es el ejercicio físico y la actividad física y el deporte. Actividad física es cualquier movimiento que nos eleve del ritmo basal. Caminar, me levanto en la mañana, me preparo un café, hice actividad física. Ejercicio físico es algo programado, medible, y el deporte tiene 2 fundamentos, divertirse y tiene un reglamento y una competencia. Un ejemplo, actividad física. Se me escapa el perro, lo voy a correr. Listo, lo agarré, ya está. Ejercicio físico 3 veces por semana, salgo a caminar 45 minutos. Deporte, me preparo para una maratón. Entonces, ¿es bueno hacer actividad física? Sí. ¿Dónde se nota en los adultos mayores principalmente? En las caídas. Se evitan caídas. Cuando uno va envejeciendo va perdiendo el equilibrio. Y principalmente pierden el equilibrio. La mayor cantidad de caídas son dentro del hogar. Y dentro del hogar un 38% en el baño. Pero porque tienen pocos reflejos, se empiezan a mover en bloque, tienen miedo. Y la mayoría de los adultos que uno manda a un gimnasio a hacer actividad física o ejercicio físico, tienen vergüenza. Les da vergüenza. Y a los hombres ni contemos. Son de 10 mujeres, tenés no uno, tenés medio hombre. ¿Pero por qué? Uy, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Cómo me van a tratar? Y después tenés la otra, que llega una persona, adulto más, tengo una alumna, 88 años, excelente. Dejó de ir a un gimnasio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está, uy, qué bien, ¿cuántos años tiene? Ya se ha cansado, le preguntaban. Y entrena con peso, con fuerza. Estoy hablando con una barra, hacer un peso muerto, flexiones de brazos, todo con su cuidado. Sentadillas, porque hay que trabajar la fuerza de verdad. Todos piensan en el adulto mayor, circulitos de hombro, cabecita, suave. No, cuidado, que se debe. Moderado y que también se agite un poco, que trabaje. Si no están en lo mismo. Lo que quieren es salir de su hogar, fueran al gimnasio, al barrio, donde fueren. Entonces tienen que entrenar. Y para eso tiene que haber gente preparada. Y esta es la gran nube que hay. Porque los médicos saben que hay que hacer actividad física, ejercicio físico. Lo indican. Hay lugares que tienen, pero nadie sabe cómo. Llegan a los gimnasios y ven a una persona mayor, ante la duda que dicen, no, a ver si le da un infarto al corazón. No, o se me rompe una rodilla, o se lesiona una vértebra. No, todo suave. O los mandan al agua. El agua es fabuloso. Pero alguien se toma el trabajo con el paciente de estar 15 minutos y preguntarle de su vida qué hizo, qué le gusta. ¿El agua es buena? Es excelente. Pero si a mí no me gusta el agua es lo peor que me pueden dar. ¿Le gusta jugar al tenis? Sí, bueno, juguemos al tenis. ¿Se puede jugar al tenis sentado? Se puede jugar al tenis sentado. Con su cuidado. ¿Jugaba al vóley? Volvamos a jugar al vóley, al básquet. Todo esto que estoy diciendo tengo medido, tengo probado. Con trabajo de fuerza, pacientes jugando al básquet sentados, jugando al vóley sentados, bailando. La música es una herramienta fundamental. Te transporta a la mejor etapa de tu vida.
Pero ¿qué música? ¿La que me gusta a mí? ¿La que está de moda? ¿O la que le gusta al alumno? La que le gusta al alumno. ¿Y cómo hago? Tengo que charlar. Y muchas veces los profesores pecamos por decir, viene al gimnasio, no me voy a poner a hablar, lo tengo que hacer trabajar, a ver si pierdo el tiempo. Y estar 20 minutos, media hora, charlando, conociendo de su vida, puedo tomar cosas. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué le divertía? ¿Qué música escuchaba? Si le gustaba el cine, si iba a la ópera, si andaba en bicicleta. Si no hizo ningún deporte, empezar a hacer probar deportes, dentro de sus posibilidades. Hacerles, y otra cosa, que no tengan miedo de equivocarse. Y eso nos pasa a todos. Porque a veces no avanzamos o nos frenamos por el miedo a la vergüenza, a que se rían de nosotros, a ir a un gimnasio. Yo tengo alumnos que han venido con traje, pero traje textual, menos corbata, con traje. Y les he dicho hacer gimnasia. ¿Se puede? Sí que se puede. Después, de a poco van cambiando. Mujeres con polleras, sí, ¿por qué no? Con zapatos, sí, ¿por qué no? El tema es hacerlos sentirse cómodos y que no tengan miedo de equivocarse. Y tampoco nosotros, por preguntar, a ver qué me dice, a ver qué me va a decir. Y siempre estimularlo al alumno, siempre. Hacerle notar que nos importa, que realmente nos importa. Y mostrarle los progresos. Porque después de estar trabajando 2 años, tengo alumnos que estaban en silla y después tuve que hacer poner barras en la pared porque trabajábamos parado y marcando pasos de baile clásico. Y dicen, uy, y si uno les muestra, por eso es importante sacar fotos y tener registro en video y en foto, que se vean lo que eran y a dónde han llegado. Ni tampoco prometer que si, no, hago gimnasia, voy. No, todos tenemos un techo. El tema es saber y de a poquito ir creciendo. Y si no llegamos a un techo, mantenernos. Que a veces es más difícil mantenerse que seguir creciendo. Seguir exigiendo siempre se puede seguir exigiendo. También cuando uno trabaja con adultos mayores, que vienen a hacer actividad física, tener en cuenta que son personas que han vivido mucho. Y son personas que quizás han perdido el esposo, o han perdido la pareja, han perdido hijos, han perdido amigos, y a veces se les va achicando el grupo de pertenencia. Se van quedando sin amigos. Hablen con gente de 80, 90, 95 años y te dicen, no tengo amigos. O mis amigos, ¿dónde están? Chacarita, Recoleta, han fallecido. El integrarlos a un grupo con gente joven es bueno. Es más, he realizado trabajos con chicos de jardín y con adultos mayores, clases en conjunto. Yo les puedo asegurar que es fabuloso los resultados que se pueden ver. Con chicos de 3 años, hemos probado con chicos de jardín, de escuela primaria y de escuela secundaria. Y han sido excelentes las muestras. La persona mayor le encanta estar y realmente se sienten de vuelta jóvenes. ¿Y qué es viejo? Yo tengo una frase que viejo, dicen que viejo y antiguo es lo mismo. Es literatura, pero para mí no. Viejo es una cosa. Viejo es un vaso, un trapo, una camisa, ya pasó, listo. Antiguo tiene historia, tienen tiempo vivido, tienen cosas que enseñar todavía. Y a veces les hace falta eso a ellos. Y una forma es que vengan a nuestra clase, se sientan cómodos, vean que son útiles todavía. Pero no solamente la actividad física, sino contando cosas de su vida o que han vivido. Y los cambios son grandísimos. Pero para llegar a un adulto saludable, volvemos al mismo, hay que empezar desde chicos. ¿Y cómo es el mejor ejemplo de un chico? Es el padre. No voy a sacar a mi nene de 4 años todos los días a correr. Pero si ve que me voy con el bolso, o sabe que la mamá, el papá, va todos los días al gimnasio, 3 veces por semana, pero hace actividad física, escucha en la casa, los chicos de esa edad chupan, maman todo, son una esponja. Tienen el ejemplo. A ver, hoy hay un montón de carritos, uno va a un montón de lugares donde hay para caminar y correr, y están las mamás o los papás corriendo con los cochecitos. Ese chico ya está haciendo actividad, no física, en su cabeza está registrando un hecho, que después le va a marcar, después le va a gustar. Después sí, se dedica al deporte, ese es un tema aparte, pero va a estar haciendo actividad física. Y las mejoras son enormes, en todo sentido, en calidad de vida. Se mejora, tengo otro grupo de amigos, tengo amigos más jóvenes. Se terminó ese, salgo el fin de semana, ¿dónde dejamos los chicos? ¿Con tu papá o con mis papás? No, están ocupados. Ya tienen su grupo, van al cine, van al teatro,
se reúnen, al que le gusta van a bailar, van a escuchar música, van a hacer deportes. Si alguien ha escuchado hablar de... ¿Alguien sabe lo que es el Newcomb? ¿Alguien sabe lo que es el...? Todos saben lo que es el vóley. Bueno, el Newcomb es un predeportivo del vóley, la misma cancha, la misma cantidad de jugadores, pero la pelota se toma, no se devuelve arriba. Se toma y se dan 3 pases y se pasa al otro lado. Ahí sí hay una liga. Si entran, googlean, Newcomb pueden ver, hay una liga nacional también y una provincial, y se hacen campeonatos de adultos mayores. Y se matan en la cancha, tenés que entrar a separarlos. Y son mixtos, y se puede jugar parados y se puede jugar sentados. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que tiene que quedar claro, que tengo que mandar a hacer actividad física, que hagan ejercicio físico. ¿Cómo indicarlo? Primero charlar si la persona hacía deporte, qué le gustaba hacer. Entonces, mirá, ¿jugabas al básquet? Acercate a tu barrio, buscó un profesor que se dedique, o si uno conoce, anda a este profesor o a este lugar, te van a asesorar, te vas a sentir cómodo, te va a hacer bien. Y seguirlo. Y si ustedes tienen un seguimiento, ese paciente cuando vuelva a los 6 meses, quizás los cambios físicos pueden ser, se puede notar, pero los cambios a nivel anímico son impresionantes. Un montón, muy grandes, se sienten contentos, están mucho más estimulados. ¿Y qué es lo importante? Llevan más gente. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Si luego viene ahí, ¿qué estás tomando? Conversación de adultos mayores. ¿Qué pastilla tomás? ¿Cuál la cambiaste? ¿Te sentís bien? ¿Qué te dieron? No es que la actividad física me va a sacar un medicamento, pero me va a poner más contento. Y por un momento me va a olvidar de mi cabeza de quedarme sentado mirando la televisión. Porque también puedo jugar al ajedrez, es un deporte el ajedrez, el dominó y damas. Pero no, estoy haciendo ejercicio físico. Y también es bueno trabajar la cabeza con el cuerpo. No es lo mismo, se los puedo mostrar, lo hemos hecho con todo nivel de gente. Hacemos un movimiento y funciona. A ese movimiento le ponemos una dificultad cognitiva y cuesta el doble. Y no hablo de adultos, hablo de jugadores de básquet, jugadores de fútbol y gente que está entrenada. A cualquiera. Ejercicio simple, tirar una pelota. Pero si la consigna es, cada uno que pasa la pelota es un mes del año. Y si además de pasar la pelota, después empezamos de atrás para adelante. Y si después empezamos con las estaciones, y paso la pelota y digo una estación, y son 3 pases con cada mes que ocupa esa estación, está filmado y ven cómo se lentecen los movimientos. Hasta que después se asimile. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Y mejoran la marcha, mejoran la confianza, mejoran la postura. Si tiene una persona sifótica, no va a quedar perfecta, pero el encorvado va a estar un poquito más derecho. Va a ser un paso más firme. Y se va a sentir contento. Y eso es lo más importante, que se sienta contento. ¿Qué mejor que una persona que esté contenta? A todo nivel. Si me ve contento a mí, ¿qué haces? ¿A gimnasia? ¿A dónde vas? Con tal profesor. ¿Qué médico te atiende? Tal médico. Nos viene bien a todos. Desde médicos, kinesiólogos, profesores. Y a veces los derivan, no se van a derivar y van a un centro de kinesiología. Y el kinesiólogo te dice, a mí me desbordan, trabajo con kinesiólogos. Y me dice, me desbordan porque están sanos. Pero no les puedo dar nada. No tengo espacio. O si tengo el espacio, no sé la parte del deporte. ¿Qué le voy a dar? Que haga marcha, talón planta punta, atrás. Hacer glúteo medio. Pero ¿cómo le hago la parte del condimento que le guste? La mayoría de las actividades que hago con mis adultos mayores son todos libros de jardín de infantes. Todos. Adaptados en tiempo, velocidad, ritmo. Y después todos juegan de deportes. Y se divierten y se olvidan. Ahí no les duele el brazo, estiran. Si tiene un problema del hombro, no le voy a hacer exigir el hombro. Hasta donde él pueda. Y con el tiempo, si podía acá, ahí va a llegar. Pero lo hace contento. Pero antes quedaba ahí con miedo. Ahora se estira, mueve el tronco. O va al costado. O se levanta más seguro. ¿Cuáles? Entrenan todos. Los entrenan cuádriceps. Y si para sentarme lo que hacen falta es el isquio. El que trabaja en fuerza negativa. Entonces, es trabajar en equipo. Por eso es lo importante de la interdisciplina. A veces me dicen, tengo este paciente, tal edad, esta patología. ¿Cómo lo trabajamos? Mirá, desde mi parte física, recomiendo esto. No, pero tiene un problema de deglución. Hablemos con la fonoaudióloga. Y yo trabajo trabajando los músculos de la cara, con una fonoaudióloga y de deglución.
Si acá hay una fonoaudióloga, me puede decir, los arará, ereré, con el lápiz, ¿no? Se puede trabajar. Y a la vez sumamos el trabajo físico. Y si hay una musicoterapeuta, a eso le ponemos ritmo físico, la parte de y con ritmo. Y si hay un kinesiólogo, también trabaja. Se puede hacer. ¿Dónde está el problema? No hay ningún problema. Hay que sentarse y ver la población que uno tiene, con qué grupo está trabajando, conocer, escuchar los intereses de cada uno, buscar un bien común y trabajarlos en grupo. Individual es una cosa, en grupo es otra. Y en grupo se logran un montón de cosas. Y puede haber una persona que está en silla de ruedas, una persona con un trípode, uno con una dos y uno que está bien. Y quizás el que está bien le cuesta la parte cognitiva y no el que está en silla de ruedas. Y se pueden complementar. Por eso digo lo importante del trabajo en equipo, de la importancia de la interdisciplina. Eso lo hice cortito, conciso. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué decís que aplicás los programas de niños de jardín para los adultos? La asimilación, el aprendizaje. Mira, se nota dos cosas primero. El que tiene nietos, porque hay que tirar unos simples con un aro. Un aro. Entra por este brazo, queda acá, toma este brazo y sale por este otro. El que tiene nietos los hace o lo reconoce el elemento. El que hizo, o fue, bueno, la mayoría antes no existía jardín, pero el que tiene un problema cognitivo le cuesta. En ese momento lo toma, después se olvida. Pero cuando le das el aro, lo recuerda y lo vuelve a hacer. No vas a grabar un movimiento nuevo, o sea, un aprendizaje, pero sí lo hace. Vas a notar la diferencia entre el que juega al básquet. Tengo un paciente, tiene demencia senil, jugó al rugby. Le tiro el bote de rugby y me hace esto. Si el tipo no se juega al rugby, eso no lo hubiese hecho nunca con una pelota, no dice lo que es una guinda. Eso es, no sé si responde tu pregunta. Sí. Te digo. Eso trabajamos en CEMIC, en el equipo de fisiatría y rehabilitación. La parte de evaluación la hacen las terapistas ocupacionales, están las fonos, los kinesiólogos, psicólogos, asistente social, la médica y la parte física. Cada uno desde su punto evalúa. Va toda una ficha del paciente a la que tenemos acceso todos y vamos evaluando cómo ir trabajando. De la matriz, por ejemplo. ¿Me puede decir, la psicóloga puede llegar a plantearme situaciones que tienen que ver con su vida y demás, que por supuesto uno no tiene en cuenta? Pero desde el motor, desde cómo empezás a trabajar con una paciente, con una persona con determinado... Primero veo supongamos, no sé, tiene... Con peso, no peso, con coordinación, velocidad, agilidad, resistencia, fuerza, cualquier otra cualidad. Permiso, ¿puedo un segundito? Nosotros, en realidad, acá ciertamente hay que lograr ir diferenciando los diferentes espacios de incumbencia nuestro y de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo una sala de multitrabajo, como serían las salas de musculación, no es lo mismo un club de jubilados, no es lo mismo una residencia, hospitales públicos también, privados y demás. Evidentemente que cada escenario va a tener un área de acción diferente. Nosotros utilizamos el Senior Fit Test, que es una batería de test de evaluaciones físicas que serían como de aptitud física para el nivel escolar, pero adaptado a adultos mayores, que eso justamente es una directriz de Celafix que queda en San Pablo, que lo maneja Maxudo, Víctor. Ahí nosotros tenemos los aspectos físicos, lo que tiene que ver con el área aeróbica, muscular, equilibrio y todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo también, a partir de otras evaluaciones que lo hacemos con otros profesionales. No es que el profe abarca... No, pero yo entiendo dónde va ella. Yo entiendo dónde va. Claro. ¿Al paciente? Sí. Cuando vos... El paciente... Sí. A ver, nunca a un paciente que empieza hoy le vas a poner carga. Ni sano. Lo haces individual.
Eso lo evaluás individual a cada paciente. Después, vos tenés... Mira, yo te mostraría el video, te voy a mandar. Tengo pacientes que son completamente distintos y trabajan. Vas adaptando. ¿Cómo? La cabeza. A ver, yo tengo un paciente, por ejemplo, que le encantaba, fue bailarina del Cervantes. Y tengo otro paciente que era deportista. Y tengo otro paciente que no hacía nada en su vida. ¿Cómo junto esos tres? Primero, la que era bailarina del Cervantes, yo sabía que le encantaba eso. Entonces, usaba los pasos de baile que a ella le gustaban. La otra persona que había sido un deportista, él había practicado fútbol. Entonces, aplicábamos parte de paso de baile que los aplica a una patada de fútbol. Igual no es eso lo que si con comorbilidades, cada paciente viene con su carga, ¿no? O sea, tienen distintos cuerpos. Todo, sí. A ver, ¿Cómo haces para generar una clase con distintos cuerpos? Con Tiempo. Te lleva tiempo. O sea, No, ya sé, yo también No, vos estás preguntando... yo pregunto cómo lo hacen Perdón, ustedes. ¿cómo es tu nombre? Sandra Salto. Sandra, ¿vos estás preguntando en una clase colectiva o individual? Colectiva. No, Se bien, supone que ahora se entiendo. evalúan individualmente, ¿no? No, está bien. Bien. Mirá, cuando vos trabajás, yo trabajo en OCECAR, ahí tengo varios grupos de adultos mayores. Cuando vos trabajás de manera colectiva, ahí prima la parte social, lúdica, recreativa, emocional antes que lo individual. Verdaderamente no puedo, porque hago las caminatas, hago las evaluaciones. No tanto. Hago también las experiencias. En ese test, por ejemplo, está el test de los 30 segundos de equilibrio. Por ejemplo, quedar en posición monopedal con un apoyo, con dos apoyos, vas viendo la dificultad individual y de ahí en adelante lo desarrollas en lo colectivo. Verdaderamente, en cada clase, las experiencias son distintas, pero el test es el mismo. La clase física contra resistencia muscular, estoy hablando con diferentes elementos, bandas elásticas, pesa de 1 kilo o cual fuera, es individual, pero en lo colectivo siempre vamos a tener mejoras a partir de ese indicador. Después podés evaluar, agarrás individualmente los días martes, cada 3 meses vas evaluando cada tipo de actividad a ver cómo resultó. Hoy hacías la flexibilidad 30 centímetros. Bueno, Olga en 3 meses lo hace a 50 centímetros, logró mayor flexibilidad. En lo colectivo, las clases prima seriamente la recreación, lo lúdico, lo recreacional, pero con componentes de juego, desarrollando lo que dijo Juan Pablo, lo que yo decía anteriormente, que tiene que ver con capacidades individuales. A ver, los conceptos que se marcan es trabajar sobre las potencialidades y no tanto las dificultades. Bien, ¿cuál es tu potencialidad? Y tratar de desarrollarla. Y la dificultad, si es de carácter médico, kinésico, bueno, nos tendrán que colaborar para ver si hay mejoras en ese aspecto, porque nosotros en nuestro campo de trabajo no vamos a poder hacerlo. o sea, la diferencia en donde trabajo, ¿no? Yo tengo una duda, está el kinesiólogo al lado mío. Tengo la fono ahí y los vamos rotando. Están conmigo. Si la fono lo precisa más tiempo, se lo lleva más tiempo. O sea, si el kinesiólogo se lo lleva. Después hacen evaluaciones y seguimientos mensuales y algunos, porque te lo piden en redes sociales, de otra forma. Pero trabajás, cuando tenés la clase prima lo social, para en ese momento sacarlos, que me importa que estén bien anímicamente. Una vez que están bien anímicamente, después vas trabajando de cada uno su debilidad. Pero primero tenés que pensar por potenciar lo que tienen bien. La parte social. Ahí prima la parte social y el juego. Después del juego vas llevándolo a donde vos querés, o donde te indica el tratamiento que tenga cada uno. Sí, inclusive, perdón Juanpi, a ver, si bien hay literatura también escrita sobre esto, las mayores experiencias que tenemos positivas nosotros es en todos los eventos que hacemos sociales, por ejemplo el Día Mundial de la Actividad Física, el Día Mundial del Adulto Mayor, que es el 1 de octubre, en donde vienen todos los programas de actividad física y cada una, porque son más mujeres que hombres, pone lo mejor de sí y lleva adelante las pruebas que nosotros proponemos, más esa famosa caminata simbólica de 3,5 kilómetros, que es más o menos los recorridos que van haciendo todos los grupos para que ninguno se sienta frustrado. Verdaderamente, yo lo dije en mi charla, tenemos que lograr que los adultos mayores emocionalmente acepten primero hacer actividad física.
Desde lo físico todos tienen adaptaciones, pero las clases rutinarias no son aceptadas por ellos y no son aceptadas por nosotros tampoco. No puedo tener una persona 8 ejercicios dividido en 4 series de 3 repeticiones a 1 minuto y medio cambiar. No, eso no el resulta. Famoso, sí, el 1, 2, no, se aburren. Por eso siempre les digo, cuando me preguntan, ¿y vos cómo haces para no contar? O buscás otro elemento y además, hago empatía. ¿Cómo me gustaría a mí mañana? Si estoy sentado ahí con 70, 80, la edad que tenga, venga una persona y se pare, a mí no me gustaría que me diga, levanta el brazo 1, levanta el otro 2, estira la pierna 3. O sea, pero la mayoría, vos vas a gimnasios, lugares, y trabajan, una por desconocimiento. Viene una persona mayor y les da miedo. Ustedes trabajan despacito, suave, sentado. Hay gente que trabaja muy bien porque saben, pero la mayoría no. Entonces los tienen todos suaves, movimiento de cuello, y les da miedo exigirles. La idea es, yo según la impronta del grupo, voy trabajando cada vez con ellos cada vez más fuerte. Y trabajo con carga y les exijo. A veces sí, quieren probar lo que es trabajar una rutina con pesas, mancuernas, y la hemos hecho. Y otro día trabajamos con bandas, y otro día no hacemos nada, trabajamos con otro elemento. Pero siempre, nunca estoy solo. O sea, somos un equipo trabajando. Y hay días que hay que darle, me dice la fonóloga, mira, hoy precisan más trabajo de fono, y bueno, trabaja más ella, y yo hago otra parte. ¿Usted quería decir algo? Sí. Primero quiero felicitarlos por el entusiasmo, que me parece excelente. Gracias. Quiero Gracias. comentarles que me hicieron volver 35, 40 años atrás. Por la foto de Ernestín que está... Yo me dedicaba a esto de deporte en la tercera edad. Ustedes saben, soy de La Plata y en La Plata somos pioneros en esto y por suerte nuestras plazas están llenas de gente, no tanto como debiera, pero bastante gente, porque hace más de 40 años que involucramos a la gente en esto de la tercera edad y vemos que van desde el carrito con un bastón también y siguen caminando y todo lo demás. Lo que quería decirles es, yo participé, soy médico, Sí. y lo que hablabas de interdisciplinario era muy interesante, porque ni yo me dedicaba a enseñarles a hacer ejercicios, ni le permitía a los profesores que me vengan a decir cuándo tengo que hacer un analgésico o un antiinflamatorio. Pero sí, como pertenecí 32 años al Club Estudiantes, los socios que teníamos ahí podíamos compartirlos con dos buenas personas. Una sinergia. Desde el portero que venía ¿Sabes? y explicaba cómo subía los escalones para llegar, ya teníamos una noción de la persona y un poco de la historia, que cuando tiene, que dijiste muy bien, cuando tiene una historia de deporte, aprende mucho más rápido, Claro, sí, claro. ahorra el tiempo. También nos pasa con los mediana edad, que son unos grandes deportistas, se representaron al club con la natación a los 25 años, después se dedican a la familia, a la profesión y todo, vuelven a los 45 y se creen que son como los 25. Sí. En menos de una hora lo tenemos otra vez en el consultorio Sí. porque se perdió todos esos años. Habrá que adaptar Ahí nuevamente. se lo decimos. Exacto. Les quiero decir que yo en un congreso mundial de geriatría y gerontología que se hizo en México, llevé un trabajo que fue, no sé, llamó la atención de mucha gente, que es enseñanza y aprendizaje de la natación en personas mayores de 80 años. Y todas esas actividades las hacía en el club, mientras trabajaba podía estudiar estos casos. Y es muy interesante eso, ver cómo, no sé si ustedes conocen la pileta de estudiantes, pero es No. una Y donde la parte profunda está en el centro y tiene 3 zonas bajas que se van hacia el centro. Entonces teníamos los chicos de la colonia en un lado y los adultos mayores de otro, porque el gobierno en ese momento había hecho un convenio, PAMI, con el Club Estudiantes para enseñanza de deportes y recreación en la tercera edad. Bien. Y fue muy interesante, lástima que nadie quiere poner dinero para los estudios, porque a veces es más una decisión política que el interés propio de los resultados. Vimos cómo un chico en una semana aprendía a nadar perfectamente y un viejo tardaba un mes, pero también lo lograba. Sí, claro. Y que no, se mareaba con solo pensar en mirar el agua en movimiento y después terminaban jugando al waterpolo, claro que jugaban 20 contra 20, no importaba No importa. eso.
y lo que significaba después en la vida cultural y estar todo el día en conjunto fue una cosa creo que muy interesante. Yo los estimulo a que sigan con esto. Les digo más, hace unos años fuimos a Brasil, a San Pablo, y fuimos a visitar una de las 6 ciudades del mundo que tienen juegos para adultos mayores y tienen algunos de rehabilitación. Fuimos por otro congreso y fue muy interesante el día anterior del domingo ir a visitar las cosas que se pueden hacer tan simples como la coordinación y todo lo demás, cuando son los viejos que van con los chicos a una plaza y el chico salta y el viejo se queda mirando. No, de hecho sabemos que las políticas son Lo que te quiero decir que clave. me pareció muy bien esto de grupos. Yo pertenezco a la Universidad de La Plata, Sí. donde tenemos 2 disciplinas, digamos, computación, que se lleva todos los premios de las personas mayores, y también gimnasia. ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Que cuando hace 20 años, 25, empezó el sistema, la gente era entre 55, 65 Claro, años. ahora son más. Había de 70. Ahora Ahora son resulta más. que nos encontramos con gente de 55, 60, con 90. Entonces ya así, en eso, no se puede dar una clase general cuando la brecha es tan grande. Entonces habría que dividirla de 65 a 75, de 75 a 85, porque por más que el profesor esté despierto, para estar atento, está bien, usted descanse un ratito y después lo retoma, porque el profesor va viendo todas esas cosas para corregirlo. Claro. Me parece maravilloso. Claro. Y para terminar les quiero decir esto, un compromiso muy grande lo veo en 2 actores. Al Estado, que cuando habla de prevención, así como habla de vacuna, y larga la vacuna para los adultos mayores, no sé por qué no larga programas para educación física, cuando no mucha gente podría pagarse masivamente un gimnasio o una cosa determinada. Eso es una. Y después mi acento fundamental lo pongo en el profesor. ¿Será que tantos años viví al lado de los profesores que tengo para mí un eslogan? Si el profesor está convencido que el alumno aprenderá, seguro que aprenderá. Seguro. Porque él es el que está comprometido con eso y lleva las pautas para que eso ocurra. Nosotros nos pasó que cuando eligieron los profesores de natación, que se presentó cualquiera, porque no había tercera edad. Algunos porque en verano no tenían las escuelas, podían juntarse con unos pesos. Bueno, sin embargo, el 40% de ellos hizo después gerontología y aprendió esto. Y ahora nosotros en La Plata tenemos varios lugares donde se da la tercera edad. Yo realmente los felicito. Justamente, gracias. Muchas gracias. Justamente algo, está la doctora Murgieri presente, con Emberoski también lo hablé. Algo que nos está faltando a nosotros mucho, al área de la actividad física, son profesores calificados. Y cuando digo profesores calificados, estoy diciendo que hoy sigue vigente la posibilidad de que un profe se egresa en el 4º año y puede ir a trabajar en centros de adultos mayores, en los clubes con adultos mayores, y verdaderamente no está bien. Por eso la necesidad de certificar, y que esto tiene que ser proyecto de ley, y para que se cumpla la ley, certificar a profesores en educación física que estén titulados por la Sociedad Argentina. Buscaremos el protocolo de estudios posgrado que tengan que tener. Pero hoy por hoy cualquier profesor de educación física puede estar trabajando con adultos mayores y eso no está bien, porque es una falencia grave que tenemos en nuestra área, que quizás en otras áreas también se comparten, otro tipo de falencias, pero tenemos que ir justamente a tratar de erradicar la segunda falencia que por ahí marcaste, que está lleno de profesores que capaz que no están preparados para trabajar con adultos mayores. Ahora acá en Buenos Aires, sí. La carrera de posgrado que la dictaba el doctor Alberto Rica, que ustedes seguramente conocen los cajones, que nosotros lo hemos utilizado acá incluso en Congreso, porque ha sido nuestro invitado siempre. En el posgrado en Medicina del Deporte iban... ¿Es de La Plata, Ricardo, o no? Sí, es de La sí, Plata. Lo conozco. Aires, sí, no, lo conozco. Sí. Entonces, y preparaba acá a los profesores, porque él es entusiasta de eso, porque trabajó con la gente que es vitalicia. Lamentablemente, a ver, máster conocemos de gerontología hay un montón, chicos, tenemos la Maimones, tenemos Isalú, hay un montón.
El problema es la ley. Si a mí no me obliga la ley a tener que estudiar para estar frente a un grupo de adultos mayores y PAMI me recibe, bueno, me recibe, dejo mi currículum, 4º año aprobado y empiezo a trabajar. El problema es la ley, que si a mí no me exigen tener que estudiar, lamentablemente no me voy a preparar. Los programas. Uno está en el profesorado y tiene que hacer práctica jardín, todas las escuelas. Y no te exigen, ves todos los deportes y nunca tenés... No es obligatoria la cátedra de adultos mayores en la licenciatura. Optativa. No es obligatoria. Es optativa. No la ven. Pero voy a poner... ¿Cómo es su nombre? Sí. Sara, usted cuando habló recién de la interdisciplina, hay un médico, hay una frase que es de un médico que habla sobre interdisciplina, que eso para mí resume lo que usted acaba de decir, la importancia de trabajar en equipo, que no es solamente que al paciente se le vaya el dolor o pueda recuperar la marcha, sino es un conjunto de cosas. Ahí la van... Mientras le buscan un poco el mensaje por ahí final, veníamos a hablar de inactividad física y la problemática que eso obviamente imparte en la salud y lo que se viene conversando, que son las dependencias. No a cuánto llego, sino cómo llego. Y sí, es una problemática, es crucial. Y ahí es donde entramos nosotros. Por eso uno de los estudios que no pude, por el tiempo, por la dinámica que por ahí opté en desarrollar, tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza. A los que les interesa este tema, no se vayan de esa variable, fuerza, y traten de desarrollarlo. No es fácil de prescribir, pero tampoco es imposible. Juanpi, no sé si querés... No, leo la frase que dice, cuando la gente se enferma, la vida se desorganiza, y curarse es volver a organizar una vida. Los aspectos que entran en esa vida son muy complejos. Hay que tener un trabajo, un ingreso económico, familia, amigos, inserción dentro de alguna relación social, de algún dispositivo social. Paso. Hay que atender toda esa complejidad. Las personas no se curan solo porque se les alivie la ansiedad o se les calme el delirio. Se les cura si la vida se les vuelve a organizar. Para todo esto es imprescindible una interdisciplina. Y el médico que dijo esta frase es Emiliano Galende, médico, psicoanalista y docente. Esa frase me gustó, me la pasó un colega, médico, y por eso me gustó. De mi parte... Bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Matías. Sí, la verdad que muy interesante. Destaco esto de la interdisciplina. El adulto mayor es una persona que está en el medio de todos nosotros y todos nosotros tenemos que trabajar en conjunto y bienvenido sea estas enseñanzas que nos dejan los profes de educación física hoy. Así que muchas gracias por compartir. Muy amable, gracias. No, gracias a ustedes.